Hola a todos, bienvenidos al Lugar sin Tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar de posiblemente los manuscritos más importantes que se hayan encontrado jamás. Los códices de Nag Hammadi, con el enfoque gnóstico sobre el cristianismo y su persecución a lo largo de los tiempos. Un tema muy extenso que iremos ampliando en posteriores programas. Hoy explicaremos a modo de introducción la relevancia de estos textos y de la gnosis que rivaliza directamente con la Iglesia Católica. Estos papiros fueron encontrados en 1945 por un pastor del Alto Egipto, llamado Mohammed Ali, cerca de la localidad de Nag Hammadi, en unas montañas que albergan más de 150 cuevas. Ali descubrió en el interior de uno de estos agujeros naturales unas vasijas cerradas que pensó podrían contener oro o algún material de valor. En un principio hubo un poco de temor por abrirlas, por si algún genio o jin habitaba dentro. Ali decidió romperlas y dentro se encontraban unos papiros de gran valor, unos códices muy antiguos que cambiaban el enfoque cristiano que se había tenido hasta ese momento. Los textos permanecieron en su casa un tiempo. Algunas páginas fueron quemadas, otras esparcidas, hasta que fueron a parar la mayoría al Museo Copto del Cairo y a compradores de antigüedades el resto, para su posterior unión. No fue hasta 1947 cuando se empezaría a dar valor a este hallazgo, y se efectuaría su publicación después de adjuntar algún texto que faltaba. Casualmente, el mismo año se encontraron los rollos del Mar Muerto en Qumrán y también casualmente el año del accidente de Roswell en Nuevo México, como bien apunta John Lass en alguna de sus entrevistas que expondremos en el canal. Obviamente no puede haber casualidad tan grande. Los pergaminos de Qumrán y la cultura alien surgen en contraposición a la visión gnóstica, en el mismo periodo de tiempo. Para entender la magnitud de este descubrimiento, tenemos que remontarnos hasta los tiempos del cristianismo primitivo, antes de que la Iglesia romana fundara una religión a base de fuerza y control. Los códices de Nag Hammadi fueron escritos en copto aproximadamente entre los siglos III y IV después de Cristo, y según expertos procederían de alguna traducción de manuscritos griegos del siglo I y II, o algunos incluso más antiguos. Por ejemplo, coinciden fragmentos de los papiros de Oxirrinco, entre otros. Esta datación los sitúa como los manuscritos cristianos no ortodoxos más antiguos jamás encontrados. Hablan sobre el cristianismo y nos dan una visión muy distinta del mundo, de la creación, de la existencia y de lo acontecido sobre todo en el Nuevo Testamento. Estos libros apócrifos nos presentan la visión gnóstica del mundo y un conocimiento oculto que se nos ha negado durante más de 2000 años. Los códices desmontan por completo la teoría religiosa de la Iglesia y por tanto son considerados heréticos. No entran en el canon de libros admitidos por el Vaticano. Pero, ¿quiénes eran estos gnósticos? ¿Qué buscaban y por qué eran tan peligrosos? Como hemos comentado, en los inicios del cristianismo primitivo hubo varias corrientes. La gnosis se basa en la búsqueda de la chispa divina que posee el ser humano por medio de la sabiduría, o como la propia traducción de la palabra gnosis dice, el conocimiento. El arma más poderosa del ser humano es su autoconocimiento. El peligro de los gnósticos deriva de este conocimiento, el descubrir por nosotros mismos que ya somos inmortales y que ningún sacerdote ni iglesia tiene la potestad de comunicarte con Dios. Ya eres parte de una totalidad. El gnosticismo fue perseguido y reprimido durante casi 2000 años, debido a esta visión panteísta de la creación. La importancia de los códices de Nag Hammadi proviene de la salvación de los textos, ya que la Inquisición y la persecución extrema de la Iglesia sobre los manuscritos que consideraban apócrifos fue implacable. De haberlos encontrado 1000 años antes, hubieran sido quemados u ocultos para siempre. La caza de brujas y herejes se basaba en esto, en quemar en la hoguera a cualquiera que tuviera un conocimiento ancestral u otra creencia distinta. De esta forma, los gnósticos fueron siendo aniquilados junto a sus libros místicos durante cientos de años, prácticamente borrados del mapa.
La creencia en el pecado, en el perdón y en rezar a un Dios para alcanzar la inmortalidad del alma se viene abajo con la perspectiva de estos primeros cristianos. La gnosis apoya la idea de poder conseguir una finalidad por ti mismo, de poder encontrar una esencia que no hay que ganarse, sino que ya tienes implícita en tu ser. La biblioteca de Nag Hammadi tiene un material de estudio inmenso, que hoy solo trataremos a modo de iniciación para ir ampliando los conceptos en futuros vídeos. Uno de los manuscritos más preciados es el Evangelio de Tomás o Judas Tomás, que confirma esta visión de que somos parte de un todo, y Jesús es una consciencia que conoce la verdad. Judas Tomás significa el gemelo, hermano de Jesús, una forma simbólica de enfocar que provenimos del mismo principio primordial. Cristo sería la encarnación de una deidad, una divinidad que se sabe hijo de Dios, mientras que los humanos seríamos los niños de Dios que aún no han conectado con su proveniencia. El papiro consta de una serie de dichos secretos, que pretenden explicar algo, lo que los sentidos no pueden percibir, y lo que nunca se le ocurrió a ninguna mente humana, encontrar la esencia, el conocimiento mismo. Es especial porque contiene las palabras de Jesús y explica que quien lea este Evangelio puede considerarse hermano de Jesús. Promueve el autoconocimiento si quieres llegar a la verdad sobre el cristianismo, el paganismo o sobre la esencia misma. El Evangelio de Tomás dice: quien descubra el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. Tomás, según el Nuevo Testamento, es el apóstol que no creyó en la resurrección de Jesús, el pupilo más escéptico. En cambio, la visión gnóstica enseña que fue su discípulo más fiel y quien mejor entendió a su hermano. Otra interpretación de los textos de algunos investigadores nos explica que las deidades no pueden encarnar en humanos. Por tanto, Cristo fue una consciencia guía que mostró un mensaje al ser humano, pero que nunca se hizo carne, ni se representa en la figura de un hombre. Una deidad desde esta perspectiva no podría habitar en una persona física. Léase: soy todas las cosas, estoy en todas las cosas. Rompe un trozo de madera y estoy allí. Levanta una piedra y me encontrarás. Estas palabras son muy peligrosas para la religión cristiana de cualquier época. Sugieren que la divinidad está en todas las cosas. El salvacionismo católico no es necesario. La religión predica un dogma en el cual Dios está muy distanciado de su creación. Él es Dios, nosotros simples mortales. Y solo es posible llegar a Dios a través de la Iglesia. Otra cuestión insalvable para el Vaticano proviene del Evangelio de María Magdalena, el cual explica que Magdalena era una de las personas de confianza de Jesús, su discípula, su hermana. La mera exposición de que tanto un hombre como una mujer pueden ser igualmente los hijos de Dios hace tambalear la estructura de la Iglesia creada por Pedro. Algunos libros conocidos como el Código da Vinci han traído la historia de que Magdalena era la esposa de Jesús y que tendría una descendencia considerada el Santo Grial. Pero en las escrituras gnósticas no se refleja este hecho. Sería una interpretación sin un fundamento profundo. El Evangelio solo habla de la cercanía entre ellos. Por otro lado, tenemos la figura de Pablo, que podría ser una de las figuras más malinterpretadas de la historia, ya que éste nos habla del Cristo interno, como una metáfora, como una voz interior. Expone que el mensaje de los Evangelios es más importante que el mensajero. Este concepto es anterior y contrario al actual, en el que Jesús es el único Hijo de Dios, y en este caso el mensajero prevalece por encima de su mensaje, por su trascendencia divina. Estos textos de Nag Hammadi se centran en la creación de nuestro sistema de vida y todo lo que engloba a nuestra galaxia y a la historia humana, ya que para ellos, como en casi todas las teorías, el principio del todo es algo inalcanzable por el hombre, más aún cuando no hemos descifrado nuestra propia existencia. La gnosis es una creencia unida a la reencarnación, incluidos los gnósticos cristianos. No somos un cuerpo, somos una consciencia que da testimonio de este cuerpo. Una imagen de la luz, por tanto no hemos nacido ni probablemente moriremos. Pero, ¿cómo enfocarían los gnósticos entonces la creación del mundo material?
Para denominar al padre de todo, los gnósticos usan el término deslumbrante oscuridad. Hay que imaginarse una gran luz que no tiene nada que reflejar. Con esta perspectiva, la luz en sí misma sería oscura. Sería luz pura, consciencia pura, sin nada de lo que tener consciencia. Cuando esta fuente crea algo de lo que ser consciente o la luz algo para reflejar, ese algo cobra existencia. Todo proviene del mismo lugar. La existencia es la imagen de Dios. Para entenderlo de algún modo, por debajo de esta fuente original existirían unas deidades menores llamadas eones, que tienen la capacidad de crear mundos, aunque más que dioses creadores serían unas corrientes masivas vivas. Estas conciencias tendrían género masculino o femenino, y la unión de ambas constituiría lo que conocemos por galaxias y albergarían la vida de la materia. La creación del sistema solar sería de carácter único, ya que uno de estos eones femeninos, llamado por los gnósticos Sofía, decidió generar una creación por sí misma, sin la ayuda de un eón masculino. Al romper este equilibrio provocó estas circunstancias tan especiales y algunas anomalías. Muy conocido en nuestros días es el mito de Gaia, concepto que en 1979 James Lovelock rescató para crear su hipótesis de Gaia, en el cual postula que los organismos vivos y la materia inorgánica forman parte de un sistema dinámico que da forma a la biosfera de la Tierra. La Tierra es un gran organismo que se autorregula. Los gnósticos poseen un documento muy importante para esta creencia que se relaciona directamente con este mito de Gaia, un texto denominado Pistis Sophia, encontrado en el siglo XVIII. Como indican los códices, los gnósticos llegaron al conocimiento de que existen unas deidades o consciencias menores que habitarían en el mundo increado. Se sitúan en el reino de los dioses, en el núcleo galáctico. Así podríamos acercarnos al entendimiento de los eones. La Pistis Sophia se identifica en el códice Askew. Es un documento trascendental para los gnósticos. Indica que el eón Sofía decidió crear este sueño material por sí misma. Se zambulló desde su posición creando la galaxia, la vida y a los arcontes. El tema que expone la Biblia sobre ángeles y demonios se podría explicar desde el enfoque gnóstico con la anomalía que produjo el eón Sofía al lanzarse desde el reino de los dioses. Según los textos gnósticos, la energía fue tan intensa e incontrolable que se produjo una anomalía en los brazos de la galaxia, fuera del pleroma. Se crearon unos seres inorgánicos que habitan en el mundo no material, pero que pueden hacer cortas incursiones al mundo material y que pueden incidir en la conciencia humana, llamados los gobernantes o arcontes. Se formaron al comienzo de la galaxia, mucho antes que la Tierra, y también son hijos de Sofía. Tal vez se podrían catalogar como hijos no deseados. El eón finalmente encarnó en la propia Tierra, de ahí que sea un sistema armónico y autorregulable. Es increíble que si no fuera porque estos textos estuvieron ocultos durante más de 1600 años, no tendríamos apenas constancia del tema de los arcontes. En los códices de Nag Hammadi destaca el capítulo llamado La hipóstasis de los arcontes, en la que se describe que estos seres tienen engañada a la humanidad. Son muy anteriores a la creación de la Tierra y desde el principio son los que han modificado el pensamiento humano, creado las religiones y corrientes intelectuales para alejar al hombre de la naturaleza y de su propia búsqueda divina. Alejarnos de la naturaleza para los gnósticos es alejarse de Sofía, nuestra madre, alejarse del camino de conocimiento que todo ser humano debería llevar. Arconte proviene de la palabra arcai, que significa elemental, previo, al estar aquí desde el principio, antes que nosotros. Estos seres, al ser una anomalía y no poder habitar en el plano material, serían envidiosos del ser humano por este motivo, y por el alma inmortal que ellos no pueden poseer. También son considerados parásitos que se alimentan de las emociones humanas, influyendo desde tiempos remotos en las ideas e inyectándonos sus creencias que se sobreponen a nuestro propósito de existencia. El sufrimiento humano constituye una fuente de energía de la cual se alimentan los arcontes, y según la teoría de la granja humana, que tiene bastantes similitudes con ese enfoque, los gobernantes tendrían encerradas a nuestras almas en un ciclo de muerte y reencarnación
para mantener viva su forma de existencia. Yahvé sería su líder, también conocido en las escuelas de misterio como Yaldabaoth o el Demiurgo. Este ser maligno y violento, en su delirio, cree ser el creador de la humanidad. Ansía ser un dios con mayúsculas, pero solo es una creación sin alma y sin mayor conocimiento del todo. Por tanto, es una criatura inferior al ser humano en potencial y desarrollo, pero sí que tiene la capacidad de influir y engañar al hombre para que se adapte a las creencias de los arcontes. Es definido como un virus extraterrestre que afecta a la conciencia humana. Solo cada individuo por sí mismo tiene el poder de liberarse de estas cadenas mentales. Solo hay que leer el Antiguo Testamento sin ideas preconcebidas y darse cuenta de que la locura de este dios de las religiones incluye masacres, sacrificios, celos y control de los pensamientos propios. Últimamente se ha puesto de moda el tema de los reptilianos y los grises en la cultura alien y teorías New Age. Según los textos que hablan de estos parásitos arcontes, los reptilianos y los grises serían simplemente estos demonios antiguos operando en nuestro sistema planetario. Los de carácter reptil, como podría ser el propio Yaldabaoth, ejercen un dominio sobre los cyborg de tipo embrionario, que serían los llamados grises. A su vez, todos estarían conectados en modo colmena, y serían muy temerosos de su gran líder al que obedecen ciegamente. Los extraterrestres conocidos como grises serían estos sirvientes arcontes, promovidos en los últimos años como un ser físico que viene a la Tierra desde otras galaxias, sobre todo desde el casual accidente de Roswell, que como hemos mencionado antes coincide en año con la publicación de los códices de Nag Hammadi y su hipóstasis de los arcontes, incluido en el Códice 2, Increíbles coincidencias místicas. A estos temas de Sofía, la creación y a los arcontes le dedicaremos un vídeo aparte para poder profundizar únicamente en estos amplios conceptos. Volviendo al hilo del comienzo del cristianismo, a los gnósticos se les identifica con la ciudad antigua de Alejandría, donde coincidirían con egipcios y judíos. Esos judíos encontraron un Dios que no se podía encontrar en el mundo, un Dios que envió a Jesucristo para redimir a la humanidad de Yaldabaoth. Estas ideas separaron las dos posturas de la venida de Jesús, una pugna que llevó a los ortodoxos a buscar una explicación al sufrimiento de Cristo, exponiéndolo como el Redentor, como el Hijo de Dios sacrificándose por la humanidad. Pero solo tendría sentido si tuviéramos que avergonzarnos del pecado. Así surgió la idea de un ser humano que no tenía redención posible con su pecado original. El mito de Adán y Eva cobra su importancia con este primer pecado que provocó que el hombre se hiciera mortal y pecador. Parece un castigo desproporcionado a la fechoría realizada. La culpa y el castigo es la fuerza del cristianismo como lo entendemos ahora. El miedo a Dios, al cielo o al infierno, se hacen patentes al incorporar esta idea. San Agustín en el siglo IV refuerza esa idea de que todo se basa en el pecado y que los seres humanos son pecadores innatos, adaptándolo como creencia implícita de los cristianos ortodoxos. Los gnósticos, en cambio, no creían en el pecado. Los textos no hablan de redención, sino de una especie creada a la imagen y semejanza del Creador, conectada directamente y con afinidad a este todo. No significa esto que seamos dioses, sino que podemos encontrar el camino hacia Él y darnos cuenta que estamos unidos inevitablemente. Jesús para la Iglesia es el Hijo de Dios, para la Gnosis es el Mesías de Dios, el mensajero que enseña el camino como indica Mateo o Lucas. El libro secreto de Juan, de la Biblioteca Copta, cambia la interpretación del mensaje cristiano. El Hijo de Dios es una metáfora para lo divino, pero todos somos hijos de Dios. Conocer esto es la diferencia entre estar vivos o muertos. La profecía bíblica de que al final de los tiempos volverás a resucitar con un cuerpo físico también es contradictoria con esta creencia en la que se busca la esencia más allá de la materia. Para los gnósticos, si crees que debes regresar o encarnar en un cuerpo físico, es lo que te sucederá. Pero si logras comprender que eres una parte del todo, que eres el Cristo y provienes directamente de Dios, entonces no hará falta este ciclo de reencarnaciones, y podrás ser uno con la consciencia universal.
La lucha entre los literalistas de la Iglesia y los gnósticos, según los estudiosos del tema, se entiende justo al revés. Se presupone que primero fueron Jesús y sus apóstoles, y más tarde surgió en contraposición la corriente gnóstica, cuando probablemente fue al revés, y la cristiandad con la nueva idea del Cristo resucitado surgió más tarde y se fue imponiendo por medio de la fuerza a las creencias existentes, que promovían el autoconocimiento. Los gnósticos atacaron las ideas cristianas, pero los cristianos los atacaron directamente a ellos. Constantino, al cristianizar Roma, se dio cuenta que quien consiguiera el poder sobre esta creencia dominaría el mundo de la época. Por tanto, eligieron los textos que más les convenían para su fe en el Concilio de Nicea, y atacaron a todo lo que fuera en contra. Así se reafirmó la Iglesia romana por encima de otras corrientes. Los obispos nunca aprobarán la validez de las enseñanzas gnósticas, porque les quita todo el poder sobre los seres humanos ante Dios. Y básicamente sería como admitir que una entidad extraterrestre, los arcontes, les han inyectado en la mente la ideología religiosa. Esto supondría, entre otros muchos argumentos, la destrucción de la Iglesia como la conocemos. Esta pequeña síntesis sobre los códices de Nag Hammadi y la persecución de los gnósticos que hemos realizado pretende hacer ver la gnosis desde varios puntos de vista. Los manuscritos engloban desde la cosmología gnóstica, con la creación del sistema solar y la anomalía de los arcontes, hasta los dichos secretos de los evangelios de los discípulos de Cristo. Engloban otra visión, otro conocimiento. Los 52 textos encontrados se reparten en 12 códices y 8 páginas. Las obras son las siguientes. Códice 1. La oración de Pablo. El libro secreto de Santiago. El Evangelio de la verdad. El Tratado de la Resurrección. El Tratado Tripartito. Códice 2. El libro secreto de Juan. El Evangelio de Tomás, dichos. El Evangelio de Felipe, dichos. La hipóstasis de los arcontes. Sobre el origen del mundo. La exegénesis del alma. El libro de Tomás el Contendiente. Códice 3. El libro secreto de Juan. El Evangelio copto de los egipcios. Epístola de Eunostos. La Sofía de Jesucristo. El diálogo del Salvador. Códice 4. El libro secreto de Juan. El Evangelio de los egipcios. Códice 5. Epístola de Eunostos. El Apocalipsis de Pablo. El primer Apocalipsis de Santiago. El segundo Apocalipsis de Santiago. El Apocalipsis de Adán. Códice 6. Los hechos de Pedro y los 12 apóstoles. El trueno, mente perfecta. Enseñanzas autorizadas. El concepto de nuestro gran poder. La República de Platón. 3 tratados hermenéuticos. El discurso sobre la Ogdóada y la Eneada. La oración de acción de gracias y el Asclepius 21-29. Códice 7. Paráfrasis de Sem. Segundo tratado del Gran Set. Apocalipsis gnóstico de Pedro. Las enseñanzas de Silvanos. Las 3 estelas de Set. Códice 8. Zostrianos. La carta de Pedro Felipe. Códice 9. Melquisedec. El pensamiento de Norea. El testimonio de la verdad. Códice 10. Marsanes. Códice 11. La interpretación del conocimiento. Una exposición valentina sobre el hundimiento, sobre el bautismo, A y B, y sobre la Eucaristía, A y B. Halógenes. Ipsifrones. Códice 12. Las sentencias de Sexto. El Evangelio de la verdad. Fragmentos. Se conservan apenas 8 páginas de un 13º códice que pueden ser compatibles con otros papiros.
A estos manuscritos de Nag Hammadi se les suele unir 3 códices encontrados anteriormente: al códice Askub, también llamado Pistis Sophia, el códice Bruce y el códice de Berlín, que completarían la visión gnóstica que conocemos. Con esto finalizamos la exposición de hoy. Como siempre recomendamos investigar y profundizar en este extenso saber, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios que nos envuelven.